Bueno, pues voy a hablar sobre la filosofía de la historia. Bueno, antes de hablar de esta filosofía, pues es necesario situarla en qué época o en qué tiempo pues surge. Pues surge exactamente pues en la época de la modernidad, que la podemos situar entre inicios del siglo XVII y a finales del siglo XIX, donde trajo consigo pues esta época renovación de sistemas filosóficos, eh, y donde principalmente el concepto que radica toda esta, pues sí, toda esta época pues es la razón. Si no me equivoco, la primera interpretación que se hace sobre la historia es por parte de Dilthey. Eh, Él, a partir de la hermenéutica, mencionaba que no solo se podía hacer una interpretación de los textos o de los textos sagrados o cualquier tipo de textos, sino que él también decía que se podía hacer una interpretación del hombre a partir de su historia. Creo que es la primera vez que se toma, si es que no me equivoco, se toma la parte de la reflexión sobre la historia, y pues que más adelante, un poquito más adelante, pues ya le pondrán esta reflexión como filosofía de la historia. Bueno, ahora un pensamiento, bueno, dentro de las lecturas, pues uno de los pensadores que me llama mucho la atención es el pensar de Montesquieu, que en él no directamente no nos habla de una filosofía de la historia, pero sí nos habla de una filosofía política en la cual, a partir de las leyes o normas que nos rigen que rigen a los hombres en cierto tiempo, se puede hacer una reflexión de aquello, de esto. Entonces, eh, pues voy a empezar a dar respuestas a unas preguntas que están marcadas en esta actividad. La primera es ¿el sentido de la historia permite alcanzar el progreso de la humanidad? Eh, Puedo decir que sí, porque la tarea de la filosofía, de cualquier filosofía, es la de humanizar, llegar a esa humanización no solamente de uno, sino de humanizar en general, perdón. Pues sí, ¿por qué? Porque a partir de que el hombre sabe su historia, puede cambiar ciertos aspectos que le hacen mal. Es decir, vuelvo a recobrar el pensamiento de Montesquieu. Es decir, a partir de las leyes que rigen a una sociedad, pueden ir cambiando con el tiempo para que sea se podría decir que un, una mejoría tanto por el que es regido y como por los que rigen. La segunda pregunta, ¿la filosofía de la historia tiene alguna implicación en la razón y el avance tecnológico? De ser así, ese es su único destino, el de fundamentar un avance tecnológico de la razón. Principalmente creo que no solamente se limita a, pues sí, a esta parte de la razón, que a partir de, bueno, que a partir de la razón podemos tener a ciertos avances tecnológicos. Eh, pero el fundamento yo creo que es esta parte de la humanización, en crear o lo que siempre ha peleado la filosofía, el de la justicia, el de humanizar a las sociedades. Eh, yo creo que la historia tiene no solamente un sentido de recordar, sino que a partir de este recordar traiga consigo un,
pues una reflexión en la cual el hombre pueda tomar ciertos aspectos y mejorarlos, no cambiarlos, mejorarlos, y pueda tomar un sentido de vida, pues no solamente para él, sino para la mejora de las ciertas personas que lo rodean. Y la tercera pregunta: de tener otros matices distintos a los expuestos por la idea de progreso, ¿cuáles serían estos sentidos y cómo justificarlos? Yo creo que podría ser una filosofía una filosofía antropológica. ¿Por qué? Porque pues no solamente se puede hacer una reflexión de los hechos pasados, porque quien lo hace estos hechos es un sujeto, el cual este sujeto es el que está está viviendo cierta época. Creo que como mencionaba en la primera pregunta, creo que la humanización es lo que ayuda a que el hombre pueda humanizarse, pueda luchar por la justicia, y también no solo por la justicia, sino por el bienestar en común. Pues es lo poco que puedo compartir. Pues esto es sobre la filosofía de la historia.